So count the stars if you can. You will be a great nation. I will give you this land. I will bring you back home. I'll bring you back home, oh my children. You will no longer roam, lost and alone in the night. There is nothing on earth that could take you away. Once I Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más te saluda Miguel Ángel, Hijo de Dios, aquí en mi perfil nuevo que anteriormente se llamaba David Ben Yeshua. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con el castigo eterno del infierno. Para todos aquellos que realmente vieron la primera parte, que está basada en el Santo Job, capítulo número 18, imagínate, ese libro es el más antiguo de todos. Inclusive hoy se va a citar un poco acerca del libro de Enoch, el escriba de justicia, que es el más antiguo todavía que el del justo Enoch. Ahora nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en este capítulo, que también se conoce como el juicio de las naciones, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por ejemplo, aquí se refiere al castigo eterno, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Inclusive también dice: venid a mí, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino de los cielos, que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces, el día de hoy, como el día de ayer, vamos a comprender estos temas, por ejemplo, en el griego koiné, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, también conocido como el Nuevo Pacto. Vamos a comprender la palabra otra vez nuevamente, apoyumi o letros, que refieren a destrucción y perdición. Un adventista, un testigo, un aniquilacionista, un universalista, nunca te van a decir que realmente cuando el Señor Jesucristo refiere a los términos perdición, destrucción, tienen que ver con la pérdida del alma en un castigo y en un tormento eterno. Nunca lo van a relacionar a eso. ¿Por qué? Porque ellos sirven a su padre el diablo, puesto que todo aquel que predique un evangelio diferente es maldito, de acuerdo a Gálatas 1, 8 y 9. Hoy vamos a comprender pues la realidad de este lugar de eterno tormento, de eterna perdición, al cual el Señor no quiere que vayas, y que con todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu hagas todo lo posible, inclusive lo imposible, para no llegar a ese lugar. Aleja de ti la religiosidad, ten una comunión con el Señor Jesucristo, lee su bendita palabra a diario. Un saludo, hermano Gerardo Albino, Dios le bendice, amén y aleluya. Vamos a poner un ejemplo. El día de ayer yo te predicaba acerca de Job, capítulo número 18, donde Bildad Suita le está diciendo al santo Job el lugar que le esperan a los pecadores, es decir, a los impíos. Y él dice que es un lugar inhóspito, que por arriba ciertamente se secan sus raíces y por abajo se marchitan sus ramas, es decir, tanto su genealogía como su descendencia es olvidada de parte de Dios. Entonces, mi amigo, ciertamente quieres ser reconocido por Dios, tú ya tienes que ser partícipe del reino de los cielos. Y esa es la vocación que Dios a nosotros, sus hijos, nos da, para que nosotros te alertemos de que evites lo más que puedas ese lugar de tormento, ese lugar de eterna perdición, ese lugar de tormento. Mira, nada menos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10:28 les decía: no temáis a los que matan el cuerpo, mas después nada pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Por ejemplo, también en Juan capítulo número 6, el Señor Jesucristo les está declarando: no trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará su debido tiempo, porque este señaló Dios el Padre. ¿Te fijas? Entonces, cuando el Señor refiere a perdición, cuando refiere a destrucción del alma o del cuerpo, te está diciendo que existe un lugar llamado Gehenna, que actualmente conocemos como el infierno o inframundo, que realmente su significado real es en hebreo, en arameo, es Seol, ¿verdad? La región de los muertos. Es el lugar de eterna perdición, es el Hades en griego. Entonces, cuando el Señor está declarando perdición y destrucción, no te está diciendo que en ese momento va a expirar el cuerpo y el alma.
No, él te está declarando que tanto el alma, el cuerpo torna al polvo de donde fue formado, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, porque el espíritu es el principio de vida y acción que Dios le da a los seres humanos. Sí, porque el espíritu, como seres tripartitos, cuando nosotros expiramos, lo entregamos a Dios, sean buenos o sean malos. Pero el alma es la que se salva, lo que se pierde 3 segundos después, si esa persona fue un impío, no nació en el amor de Cristo, y ciertamente no se santificó para él. Ahora estás en el fin del mundo, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Y si no puedes asimilar esta gran verdad, pues realmente créeme lo que nadie va a hacer nada en tu vida, porque no es por obras para que tú te salves, sino por la fe en el Señor Jesús. Y esa fe demanda de nosotros que trabajemos para su gloria y lo conozcamos. ¿Te fijas? Entonces, tú haz a un lado todo lo que te puedan decir los adventistas, los del séptimo día, por ejemplo, los testigos de Jehová, más aparte adoran un Dios falso, porque el nombre del Señor no es Jehová. Claro que no. Si quieres conocerlo, puedes llamarle Jesús, a Dios nuestro Padre, así tal cual como lo estás escuchando. O puedes darle un atributo, un calificativo, como lo hacía el santo Job. Mi Dios es el Dios, por ejemplo, de los ejércitos, el Todopoderoso, perdón, como lo hacía Noemí, por ejemplo. Mi Dios es el Dios de los ejércitos, como lo hacía nuestro padre Abraham, el Dios altísimo, ¿te fijas? Pues bien, vamos a empezar a comprender esta gran verdad, la cual he titulado El fuego eterno del infierno. Todo esto está basado en Mateo capítulo número 25. Adelante, Lucita, vamos a empezar con esta aplicación el día de hoy. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces le responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Pues bien, vamos a empezar a escudriñar este hermoso pasaje bíblico en el nombre del Señor Jesucristo. Que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, ¿verdad? Amén y amén, aleluya. Claro está, claro que sí es. Entonces vamos a empezar a comprender como una cita bíblica de apoyo para empezar a abrir el entendimiento de lo que significa este lugar, ¿verdad? Eterna perdición. Por ejemplo, en Mateo 7:13, veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Vamos a ver. Fíjate lo que dice la Santa Biblia. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor nos está mandando una exhortación a que nosotros evitemos entrar por la puerta ancha. ¿Qué significa esa puerta ancha? Pues obviamente este mundo de maldad que te rodea. Es el camino a la perdición, es el camino a la destrucción. Si lo quieres investigar en el griego es soletros y apoyumi. Términos que tergiversan los adventistas totalmente, para su desgracia, porque realmente Dios no puede ser tentado. Entonces, aquí el Señor te está declarando que tú entres por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Y muy pocos son los que encuentran la puerta
estrecha, y muchos son los que entran por la puerta ancha. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo? Vanagloria, disolución, por ejemplo, pasiones, placeres, apetitos y deseos de la carne, que no solamente tienen que ver con la lascivia o la lujuria, la exhibición del cuerpo, los pecados de la carne, sino también tiene que ver con la vanagloria de la vida. ¿Qué significa esto? El glamour, ostentar de lo que realmente no te puede salvar, es decir, las riquezas, la mundanalidad. Eso es realmente lo que enseña el Señor Jesucristo en esta puerta ancha y en esta puerta angosta. Obviamente al día de hoy la mayoría de las personas, ya como está el mundo, no pueden entender que el día del Señor se está acercando cada vez más, y no abrirán los ojos hasta que lleguen a eterna perdición. Y todavía de ese lugar de eterna perdición van a salir a comparecer ante el tribunal de Cristo para ser arrojados ahora al lago de fuego. Imagínate qué terrible realmente es desechar el amor de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde que Él vino? No podemos decir que creemos en Él o conocemos, porque solamente haces un acto de fe o de bondad y crees que por tus obras, porque pesa más lo bueno que lo malo, entonces tú vas a entrar a la vida eterna. Eso es una estratagema del diablo, un artilugio de Satanás. Vamos pues, el Señor lo reprenda en nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, aleluya. Vamos pues ahora sí a empezar a comprender este pasaje bíblico que también se conoce como el juicio a las naciones. Vamos a leer los primeros versículos del 31 al 40 y veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Fíjate lo que dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. Hasta ahí vamos a empezar a escudriñar este pasaje bíblico. Vamos a ver qué es lo que significan estos primeros versículos. Si nosotros comparamos, por ejemplo, Isaías 58, 7 al 11, veamos qué es lo que declara también el Señor en la Santa Biblia. Isaías 58, 7 al 11. Fíjate lo que dice: ¿no es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y él dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, es decir, maldad. Y si te ofreces ayudar al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Amén, gloria a Dios. Bueno, en este pasaje bíblico que te acabo de leer, por ejemplo, en el profeta Isaías, el Señor estaba ordenando a la nación de Israel que todos vivieran en comunidad, que realmente ellos se brindaran la mano, que no hubiera opresión, que no hubiera maldad, que no hubiera injusticia, que no hubiera inclusive avaricia. Y que es lo que actualmente vemos, por ejemplo, con los líderes de este mundo, que realmente no están para velar por tu causa, para ayudarte, vamos, en pocas palabras. Vemos que ellos acaparan las riquezas, el agua, por ejemplo, los recursos naturales, que por cierto, ahorita te voy a citar un poco también que este juicio a las naciones, Enoc, el escriba de justicia, estos libros son los más antiguos de la Sagrada Escritura, que también son canon bíblico y la Iglesia Católica quitó, al igual que sus hijas abominables denominacionales protestantes de fin de semana, así tal cual como lo escuchas. Y él también te habla de un espectáculo que va a haber en el juicio de las naciones, refiriéndose a los gobernantes, y te habla del Hijo de Dios cuando se sienta en su trono de gloria, es decir, nuestro Dios mismo, el Señor Jesucristo.
¿Te fijas? Porque déjame decirte también un pasaje bíblico que se encuentra en Hebreos, capítulo 1, si mal no recuerdo. Ahí no dice se sentó en el trono de Dios, sino que se sentó en su trono. El original dice en su trono. Entonces aquí te puedes dar cuenta de que nuestro Señor Jesucristo es Dios nuestro Padre. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Vamos pues a seguir aprendiendo. Entonces ya comprendiendo estos versículos te puedes dar cuenta que el Señor Jesucristo está haciendo una exhortación a los justos. Les está diciendo que ellos realmente van a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque fueron piadosos. ¿Eso qué significa? ¿Porque hizo muy buenas obras? No, porque lo aceptaron a Él. Ahorita un poco más adelante vamos a comprender más a grandes rasgos esto que te estoy declarando. ¿Te fijas? Vamos a leer los siguientes versículos y ve lo que dice. Pero antes de esto, vamos a leer, refiriéndose en el juicio a las naciones, una porción de un tema que ya hice el primer día, el día 1, que se llama los gobernantes de este mundo. Ahí te puedes dar cuenta cómo el justo Enoc, el escriba de justicia, habla acerca de también un poco, te da un panorama profético de lo que va a suceder en el día del juicio final. Cuando todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los justos no vamos a comparecer para ser condenados. Pero cuando el apóstol San Pablo te dice que es necesario que comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo para ver qué es lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, ahí se refiere a los justos, pero para ser recompensados. ¿Te fijas? Porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, dice el apóstol San Pablo. ¿Te fijas? No recuerdo si es 1 Corintios 8, creo que sí. Porque no hay condenación para el que está, todo aquel que está en Cristo Jesús. Y eso significa que en este mundo lo exaltamos. ¿Te fijas? Realmente sí es. Vamos pues entonces a leer algo, una porción del justo Enoc, refiriéndose al juicio de las naciones. Mira, dice, en el libro del justo Enoc, el escriba de justicia, que también es canon bíblico, forma parte de la Santa Biblia, y la Iglesia Católica, al igual que sus hijas, las protestantes denominacionales, sacaron del Santo Libro. Él escribe lo siguiente: Santo Libro de Enoc 1, el libro 1, capítulo 62, versículo 3 al 5. Este día todos los reyes y los poderosos y los que dominan la tierra se levantarán. Lo verán y lo reconocerán cuando se siente sobre el trono de su gloria. La justicia será juzgada ante él y no se pronunciará palabra vana frente a él. El dolor vendrá sobre ellos como una mujer en un parto difícil cuando su hijo viene por la abertura de la pelvis y sufre para dar a luz. Marcos 13:18. Puedes leer la Biblia también cuando tengas tiempo. Amén. Se mirarán los unos a los otros aterrorizados, bajarán la mirada y la pena se apoderará de ellos cuando vean a este hijo de mujer sentarse sobre el trono de su gloria. Compárese Daniel 7:13, Mateo 25:31, Marcos 14:62, Armagedón, Revelación, Apocalipsis 20:11 al 15. Santa Biblia, y Enoc 1:62, 9 al 12 está escrito: pero los reyes, los poderosos, los dignatarios y los que dominan la tierra caerán ante él sobre sus rostros, adorarán y pondrán su esperanza en este Hijo del Hombre. Le suplicarán y le pedirán misericordia. Sin embargo, el Señor de los Espíritus los apremiará para que se apresuren a salir de su presencia. Avergonzará sus caras y las tinieblas se acumularán sobre sus rostros. Compárese Mateo 25:41, Santa Biblia, amén. Él los entregará a los ángeles del castigo para ejecutar la venganza, porque han oprimido a sus hijos, a sus elegidos. Serán un espectáculo para los justos y los elegidos, quienes se alegrarán a costa de ellos, porque la ira del Señor de los Espíritus cayó sobre ellos y su espada se emborrachó con su sangre. Amén. También el capítulo 99:3 de Enoc, el primer libro, está escrito: en esos días estén listos, oh justos, para elevar sus oraciones y ponerlas como testimonio ante los ángeles, para que ellos puedan recordar los pecados de los pecadores ante el más alto. Amén. Cabe mencionar que esta es una de las profecías bíblicas mesiánicas más antiguas que hablan de la exaltación del Señor Jesucristo como nuestro único Dios verdadero. Amén y aleluya. Era necesario decirlo, ¿te fijas? No, claro, por aquí vi este mensaje que dice que si yo era católico. No, claro, Dios me ha librado de la muerte eterna, y mucho menos denominacional protestante de fin de semana. Yo soy cristiano, así tal cual como estás escuchando. ¿Te fijas? No tengo un título denominacional protestante de fin de semana de un seminario religioso. No, el título Dios me lo da y yo lo conozco en mi corazón. ¿Te fijas? Vamos a ver entonces. Seguimos aprendiendo. Vamos a enfocarnos en el versículo 41 al 46 y veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Fíjate lo que dice. Ahora aquí van a responder los malos, Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos,
Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, como extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces aquí el Señor te está declarando que ese lugar de eterna perdición que tú ves aquí en este panorama profético es real, porque inclusive en ese lugar de eterna perdición ellos están desnudos, pues la desnudez también delante de Dios representa inmoralidad, corrupción, pecado, carnalidad, así tal cual como lo estás escuchando. ¿Por qué? Porque quiero recordar un proverbio, por ejemplo, que dijo un hombre llamado Lichtenberg, en paz descanse, también fue un hombre justo, que dice que cuando el cuerpo se arrodilla, el espíritu se eleva. ¿Qué significa eso? Que cuando uno aplasta la carne por amor a Cristo, entonces tu espíritu se eleva para Dios y Dios te concede el don del Espíritu Santo, porque ya no andas en tinieblas, ya no andas arrastrado todo el tiempo, eres una nueva creación, ¿te fijas? Entonces, ya comprendiendo todo esto, vamos a seguir aprendiendo más cosas, ¿verdad? Que Dios nos está regalando el día de hoy. Amén y aleluya. Vamos a enfocarnos en el versículo 41. Volvemos a repetir lo que dice. Dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí te está diciendo el Señor que hay un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tú me dirás: bueno, pero si es preparado para el diablo y sus ángeles, entonces ¿por qué van los seres humanos allí? Pero créeme lo que toda aquella persona que se rebela contra Dios, una forma de rebelarte también es llevar una vida, tiene un nombre. Por ejemplo, cuando tú piensas que por tus 5 sentidos te haces una imagen de Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Eso también es ir en contra de Dios y eres un enemigo público de Dios. ¿Por qué? Porque no te sujetas a la verdad. No estás en comunión con el Señor Jesucristo. Por tanto, ese lugar también te espera a ti, porque no has vuelto a nacer. Ese es el lugar que le espera a todos aquellos que no han vuelto a nacer en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mira que a mí no me importa, pues que, bueno, sí me importa que se vieran muchos aquí en este live, porque esos temas realmente son los que más te deberían de importar, inclusive a ti. Pero estas plataformas, tristemente, no te suben el rango de números. ¿Por qué? Porque quieren mantenerte engañado. Precisamente ¿cómo? A través del mundo, el sistema de la bestia. ¿Y qué significa esto? Socioeconómico, político, religioso, de farmacología militar. ¿Te fijas? Entonces, volvemos a enfocarnos en este pasaje bíblico, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno no fue creado para los seres humanos, pero los seres humanos, por no conocer a Dios, por no aceptar el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ellos llevan una vida empírica. Gracias, Dios mío. Eso es lo que significa. Lo que tus 5 sentidos te digan que es Dios. Lo que mis oídos puedan oír, lo que mis ojos puedan ver, lo que mi nariz pueda olfatear, lo que mi lengua pueda degustar, lo que mis dedos puedan palpar, o el sentido que desarrollan las mujeres, ¿verdad? Ciertamente, un sentido que también se me está escapando, como de instinto, ¿te fijas? Entonces, eso no, mi amigo, no te va a llevar a la salvación. Eso no. Un saludo a Eric González. Dios te bendice, amén, aleluya. Eso te está conduciendo a eterna perdición, porque eso es ir por este mundo ciego, sordo y desmudo. ¿Por qué? Porque créemelo que en esta vida, en esta realidad que Dios nos permitió vivir, vienes a aprender a hacer el bien o el mal. Y ahí de ti sí haces el mal. ¿Por qué? Porque Dios te está examinando todo el tiempo. La Biblia lo dice. La Biblia lo declara, totalmente. Entonces, el Señor te está hablando de que es un lugar que está diseñado para Satanás y sus ángeles, pero claro, también para el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta y se opone contra todo aquello que se llama Dios, de tal modo que se hace objeto de culto sentándose en el templo de Dios. ¿Y eso qué significa? No hay un anticristo gobernante mundial, porque el espíritu del anticristo, el anticristo mismo, es el hombre de pecado, que aparece en Efesios capítulo 2. La humanidad que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, que sin darse cuenta, están sirviendo al diablo. Y el diablo es un sinónimo de Satanás, refiriéndose al reino infernal. ¿Te fijas?
Entonces, ciertamente por eso son estas predicaciones. ¿Para qué? Para que tú evites ese lugar de eterna perdición y créeme lo que estás a un paso a la eternidad. Muchas personas no quieren escuchar estos temas porque les gusta que les hablen bonito, que les estén mareando, dorando la píldora y que no te preocupes, no pasa nada. Tú pecas, arrepiéntete, empata y pues ya te vas con Dios directamente y sin escalas. Entonces, vamos a leer, por ejemplo, ahora el versículo 45-46 y veamos qué es lo que dice. Son los últimos versículos. Otra vez, versículo 41. Entonces el Señor Jesús, aquí se refiere al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ve lo que dice el 45 y 46. Él entonces les responderá, en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mira, nada menos, amén, aleluya. Aquí ya te puedes dar cuenta, a no ser que eres una persona que ya no funciona en base a neuronas, sino por amperes. O sea, por lo menos tienes que tener 1000 amperes para que puedas comprender lo que el Señor Jesucristo está declarando. Yo creo que los adventistas, los testigos, universalistas, o por ejemplo la nueva era, aniquilacionistas, no tienen ni siquiera, tienen 0 neuronas, tienen 0 amperes. Porque si el Señor Jesucristo te está declarando que los impíos, los malditos, los malvados, cuando comparezcan ante su tribunal, que es el tribunal de Dios, porque Él es nuestro Dios mismo, amén y aleluya, no pueden comprender lo que Él está declarando, que irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna, entonces pues ya no se puede hacer más nada por ellos. Tienes que salir de ese lugar corriendo literalmente. Mira, nada menos, ayer estuve viendo una película que se llama La vida de John Hus. Bueno, algunos de los que se pueden conocer como generales de Dios en la Edad Media, muchos de ellos abandonaron el catolicismo porque la gran mayoría perteneció a la Gran Ramera. A ti te han hecho creer que, por ejemplo, la Sagrada Escritura, ellos la trajeron, sí, ellos la tradujeron, pero no la tradujeron al idioma de la lengua vernácula, la lengua materna. Ellos no la tradujeron en el idioma que debió haber sido traducida. ¿Y sabes por qué? Porque ellos imponían sus reglas, imponían sus autoridades, y por eso crearon el auto de fe llamado la Inquisición Católica, que asesinaron a más de 60 millones de seres humanos, desde el siglo II al siglo IV, cuando se pusieron como la Santa Madre Iglesia, más aparte un título que en la Biblia no existe. Voy a hacer un pequeño paréntesis, ahorita volvemos al tema del infierno. Mira, la Sagrada Escritura nos enseña que nosotros estamos como la novia del Señor Jesucristo, una novia limpia y pura que habrá de desposarse con Él en las bodas del Cordero de Dios. Revelación Armagedón, Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 21, cuando desciende la nueva Jerusalén en cielos nuevos y tierra nueva, no este mundo de maldad, no. Es una región celestial que Dios tiene, otra dimensión, porque Él crea las dimensiones, ¿te fijas? Para Él no hay nada imposible. Pero ese es otro tema para declararlo después. Entonces aquí te puedes dar cuenta que esa gran ramera que parió a las iglesias protestantes asesicomanó a más de 60 millones de seres humanos. En este caso, cristianos. Aquí nada más me estoy refiriendo a los cristianos y haciendo un lado lo que hicieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 1914, 1918, 1939, 1945. Poco más de 11 años. Que casualmente también asesicomanaron a más de 60 millones de cristianos. Así tal cual como lo estás escuchando. Sí, realmente los cátaros, los albigenses, los valdenses, aquí nos dice el piporro, ¿verdad? De Tlazazalca. La Iglesia Católica acaba con muchos como los cátaros, sí, realmente sí es valdenses y albigenses, pero bueno, seguimos con el tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te hago yo este pequeño paréntesis? John Hus, Jerónimo Savonarola. Yo, Martín Lutero, creo que él sí fue disidencia controlada, fue un infiltrado para que las iglesias protestantes no se apartaran de los dogmas de la Iglesia Católica, porque ellos también instituyeron lo que es el púlpito, el sermón, el cobro de los diezmos. Realmente fueron infiltrados, pero justos como John Hus, como John Wycliffe fue quien tradujo en la Edad Media la Sagrada Escritura en el idioma en inglés. Fue el primero, de ahí nació la Biblia del Oso, pero no estuvo muy bien la traducción. Pero bueno, fue un hombre valiente que al menos tradujo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Porque la Iglesia Católica en el IV siglo, ellos realmente la primera traducción que hicieron fue la Vulgata Latina por un santo supuestamente ellos que se llama Jerónimo. Y les hicieron creer
que supuestamente, Dios te bendice, mi amado hermano en Cristo, la Jefed, escriba de justicia, amén, aleluya. Ellos eran los portadores de la verdad, cuando hace más de 2000 años, oílo bien, 2025 años, que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, ¿quién es el mismo? Él también nos dejó registrado en 1 Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros hizo el pobre, siendo el rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Te fijas? Entonces a ellos, ciertamente a los cristianos que se psicomanaron, como a John Huss. Ayer vi esa película, las películas de los 60s, o por ejemplo El Proscripto se llama El Proscripto, y es William Tyndale. William Tyndale, hasta el 1525-26, él sustrajo la Biblia católica traducida en latín, porque no querían que la aprendieras, por eso te enseñaron lo del purgatorio y tantas y otras cuantas cosas. Me gustaría hacer un debate con Luis del Toro, si alguien lo conoce, mándenle mi invitación, díganle que los días 5 yo predico aquí. Creo que también es de México. Nos podemos dar un tiempo, el día 5. Y vas a ver todo lo que se le va a declarar a ese señor, para dejarlo en vergüenza, porque el Espíritu Santo lo va a aplastar. No me estoy vanagloriando, te estoy hablando con la verdad. Siento deseo de debatir, es mi deseo. Pero por la verdad, por la palabra del Señor. Yo no debato como los tontos, ¿me entiendes? Hay un formato, hay unas reglas, hay que sujetarse a ellas, ¿verdad? Y no negar el texto bíblico es lo mejor. Luis del Toro es de Venezuela, muchas gracias. El Piporro me dice, ¿verdad? Mi estimado, según tengo entendimiento, pues si alguien le puede hacer llegar mi invitación, aquí estamos bien puestos, ¿verdad? El día 5, no me gusta decir los días de la semana porque tiene nombres de demonios. Mira, William Tyndale, cuando él tradujo la Biblia al idioma, por ejemplo, en inglés, es la primera versión más perfecta y traducida, de ahí nació la Biblia King James. Por ejemplo, a él le practicaron el Santo Oficio. Es decir, lo quemaron en la estaca. Créeme lo que ese justo lo voy a ver y pues con alegría nos vamos a dar la mano y un abrazo, ¿verdad? Gloria a Dios, amén, aleluya. Se parece mucho a mi hermano en Cristo, Lan Jefed, el personaje que sale en la película de los 70s. Cada que le digo le da risa a él. Bueno, entonces volvemos al tema, ¿verdad? Aquí te puedes dar cuenta cómo han tergiversado la Sagrada Escritura y todas esas personas que realmente no te enseñan acerca del tema del infierno, te están conduciendo a eterna perdición. Porque Dios lo que quiere es que tú tengas una relación con el Señor Jesucristo. Y una relación no tiene que ver con una organización, porque la iglesia del Señor Jesucristo no es un sistema, mi amigo, es un organismo vivo. Nosotros somos células de su cuerpo santo. Por eso nos santificamos para Él, porque somos templos suyos, tronos, reyes y sacerdotes en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice Apocalipsis. Amén, aleluya, ¿te fijas? Entonces seguimos con el tema, porque esto ya se está poniendo más interesante. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Amén, aleluya. Vamos a ver. Para comprender el tema de la eternidad, pues obviamente tenemos que buscarlo en el griego, ¿verdad? Y no dejes que personas, por ejemplo, herejes que predican aquí en esta plataforma, inclusive que son adventistas, por ahí anda un barbadón así, realmente no sabe ni lo que te estoy diciendo, pero él, sin darse cuenta, está sirviendo a su padre el diablo, porque negar esta realidad de la existencia del infierno es negar la voluntad de Dios, que Dios puso ese lugar de eterna perdición, porque inclusive el infierno habla de su gloria, quiero que sepas. En Isaías 33:30 o 30:33, ahí te dice que el soplo del Altísimo lo inflama, ¿te digas? Porque en ese lugar ya no hay vuelta atrás, amigo. Ya no puedes volver a salir de ese lugar de eterna perdición. Si Dios te lo está declarando, tenlo por cierto que va a suceder. ¿Te fijas? Tenlo por cierto que va a suceder. Vamos a buscar pues el tema de eternidad. ¿Qué es lo que significa la eternidad de acuerdo al pensamiento griego inspirado por el Espíritu Santo? Para que comprendas que este lugar realmente existe. Vamos a ver las páginas 21 al 24 de este artículo que tengo aquí. Fíjate lo que dice este artículo y pon mucha atención. Los pasajes que dicen para siempre, hemos mostrado que la Biblia no promete ni siquiera implica que los perdidos tendrán otra oportunidad de salvación después de la muerte. Tenemos la palabra griega aion, que generalmente se traduce para siempre o eterno, y la expresión griega tous aionas, ton aionon, que normalmente se traduce por siempre y siempre. En sí mismas, Génesis 49:26, y describir al siervo que voluntariamente se perforó,
La oreja para indicar que deseaba permanecer con su amo para siempre, Deuteronomio 15:17. Pablo aconsejó a Filemón que recibiera a Onésimo de nuevo como esclavo para siempre, Filemón 15. En todos estos casos la palabra aión se relaciona con este mundo solamente, no con la eternidad. Pero el mismo término también se usó para describir a Dios como el eterno, por los siglos de los siglos, desde el siglo y hasta el siglo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmos 41:13, 92, 106:48. Es obvio que el contexto debe determinar cuándo este terminó. Dice, es obvio que el contexto debe determinar cuándo este término denota un periodo de tiempo y cuándo absoluta perpetuidad. El Kittel Theological Dictionary of the New Testament, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel, nos dice que cuando se usa aión en cualquiera de sus formas en relación con el mundo, denota el tiempo o la duración del mundo. Pero cuando se usa para referirse a Dios o al mundo al que se entra por medio de la muerte, denota eternidad sin tiempo. La mente griega básicamente pensaba en función de las edades, la edad presente que terminará y la edad futura que no tiene limitación, es decir, que nunca acaba. De tiempo. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron prestado este uso siempre que usaban la palabra aión en relación con Dios. Las realidades espirituales o la vida después de la muerte. Estaban pensando en el absoluto infinito o la eternidad que nunca termina. ¿Te fijas? Ahora vamos a seguir aprendiendo. Apocalipsis 20:10. La palabra griega, vamos a leerlo desde acá, mira. Apocalipsis 14:11. Además la bestia, el falso profeta y Satanás serán echados al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te fijas? Ahí está bien claro. Apocalipsis 20:10. La palabra griega que se traduce atormentado en estos dos últimos versículos es basanizo, la cual según los léxicos denota angustia física o mental, tortura o acoso. Solo los seres conscientes pueden sufrir de esta forma. Por consiguiente, debemos concluir que en estos pasajes se denota un sufrimiento consciente y eterno. ¿Te fijas? En resumen, no es agradable contemplar el futuro de los que mueren como incrédulos o rebeldes. Cuando Jesús hablaba del infierno, hablaba del lloro y el crujir de dientes. Mateo 8:12, del fuego que no puede ser apagado. Marcos 9:43-45. Y de un lugar donde el gusano de ellos no muere. Marcos 9:44-46-48. Incluso si muchos versículos son inconclusos respecto al sufrimiento consciente eterno de los perdidos, Apocalipsis 14:11 y 20:10 al 15, puedes leerlo inclusive, indican que al menos algunos de los perdidos sufrirán un tormento consciente por toda la eternidad. Debemos tener cuidado de no ir más allá de las Escrituras y presentar el infierno como un lugar donde todos los perdidos llorarán de dolor para siempre. Es toda una impresión errada de Dios. Él no solo es perfectamente santo y justo, sino que será absolutamente equitativo en el castigo. Jesús señaló que en el juicio los habitantes de la antigua Sodoma serán tratados con más misericordia que la gente de Judea, que deliberadamente lo rechazó a él y a sus apóstoles. Mateo 10:15. Además habló del siervo que sería castigado ligeramente porque tenía poco conocimiento de la voluntad de Dios. Lucas 12:48. Fíjate, C. Lewis, en su libro The Great Divorce, el gran divorcio, representa a los perdidos obligados a vivir consigo mismos y los unos con los otros sin cambiar de lo que eran en la tierra. Los pinta moviéndose lenta e inexorablemente más y más lejos de la realidad por la eternidad. Él admitió que su obra no era un tratado teológico y no quería que se interpretara como tal, pero quería que nos diéramos cuenta de que aun si no había un dolor físico extremo, el infierno sería un lugar terrible. Es un hecho que las acciones forman hábitos y los hábitos desarrollan el carácter. A menos que una persona haya nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo, irá a la eternidad con una naturaleza que ha sido fijada en esta vida. ¿Te fijas? Es lo que te decía anteriormente. Si tú, ya con todo esto que te he leído hasta este preciso momento, que vamos a seguir todavía con más, no comprendes que ese lugar es eterno, un eterno sufrimiento, donde obviamente tus sentidos se agudizan inclusive más, porque la última parte que voy a hacer está basada en Lucas capítulo número 16, el rico y Lázaro. Ahí te vas a dar cuenta todavía más a grandes rasgos, si Dios me lo permite, porque hasta el día de hoy yo predico. Si empezamos el día 1, pues vamos a terminar esta trilogía que te habla acerca del infierno. Para que abras tu entendimiento, Dios le bendice, Miriam, hermana, paz de Dios, para que abras tu entendimiento, ¿te fijas? Y te des cuenta que Dios quiere que tú evites ese lugar ahora más que nunca porque estás en el fin del mundo. Entonces, todos aquellos que te digan que en ese lugar no existe, que no van los seres humanos, créeme lo que están tergiversando la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice Gálatas 1, 8 y 9? Dice, por ejemplo, si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Y lo vuelve a repetir en el versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora.
Si alguien les enseña otro evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. La palabra anatema en el griego, refiriéndose literalmente a una herejía destructiva, una doctrina antibíblica, significa maldito. Y ser maldecido por Dios significa que ya no tienes oportunidad de entrar al reino de los cielos. Hay dos pecados imperdonables que Dios no puede perdonar. La marca de la bestia, que ya se puso en el 2020, y el otro es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y una forma de blasfemar al Espíritu Santo también es enseñar doctrinas antibíblicas. ¿Por qué crees que siempre te he dicho, salte corriendo de los comederos energéticos para los demonios, llamados templos hechos por manos de hombres, la maquinaria religiosa? Tal cual como lo declara el ángel de Dios en Apocalipsis 17, refiriéndose a esa gran ramera que las parió, Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y pues también las denominacionales protestantes de fin de semana. Por ejemplo, todavía me quedaron algunos videos que yo estaba traspolando de esta plataforma TikTok a Facebook con mi perfil Miguel Leiva. Puedes ver esos videos cuando tengas tiempo. Puedes verlos. Todavía se alcanzaron a rescatar algunos. Puedes verlos para que sepas a lo que me refiero. Seguimos pues aprendiendo. Vamos a ver. La Santa Biblia nos habla en Mateo 25, el pasaje que te acabo de leer, sobre cómo será el juicio a las naciones y no da lugar a la justicia por obras. Nos enseña 6 virtudes unidas al Señor Jesucristo y 6 pecados que Él maldice por no sujetarse a la misericordia de Dios, dando como resultado el castigo del fuego eterno para los impíos y la vida eterna preparada para los justos desde la fundación del mundo, al ser conocidos y desconocidos por Dios. Amén, aleluya. Mira, aquí tengo en mis manos un libro. Probablemente no se alcanza a ver por la pantalla verde, pero mira. Este libro lo escribió un doctor llamado Maurice Rawlins, ¿sí? Se llama Más allá de las puertas de la muerte. ¿Sabes de qué te habla este libro? Ahorita te voy a leer una porción. Te voy a leer una pequeña porción. Mira, este libro te habla de las experiencias de casi muerte. Vamos a ver quién fue el doctor Maurice Rawlins. Este hombre, pues sí alcanzó lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Él fue un médico para el ejército de Estados Unidos de Norteamérica. Era un médico cardiólogo y cirujano. Y él cuando llegaban ahí a su plancha para que él pues prácticamente pues les amputara los brazos, las piernas o qué sé yo, o les pusiera lo que es la morfina, ¿no? Lo que es un médico, por ejemplo, cuando está en la guerra. Prácticamente él veía cómo esas personas que estaban a punto de partir a la eternidad tenían experiencias de casi muerte. Para todos aquellos que no ignoran el tema y para aquellos que lo ignoran, mira, las experiencias de casi muerte, por ejemplo, hay testimonios de personas que cuando están, por ejemplo, en la sala quirúrgica o, por ejemplo, en un hospital, ellos ven cómo su espíritu se eleva y están viendo cómo los doctores les están practicando la operación. Fíjate, son misterios del reino de los cielos, pero Dios permite que eso suceda. ¿Fijas? Entonces, el doctor Maurice Rawlins, él documentó muchas experiencias de casi muerte que estas personas tenían cuando llegaban a su quirófano. Así tal cual como lo estás escuchando. Mira, vamos a bloquear a este animal, a esta bestia infrahumana que se llama George. Vete a la piedra donde perteneces, hijo del diablo. Vamos a ver. Y es que lo triste es que yo no tengo aquí moderador, pero bueno, como estas serpientes infrahumanas se deben de bloquear totalmente. Lárgate a otro lugar. Aquí no te queremos, aquí apestas. A ver. Y todo aquel que esté haciendo lo mismo, le va a pasar lo mismo, porque en mi perfil se respeta, se predica palabra de Dios. Si ellos no quieren creer, es su propósito. No tienen ni discernimiento para subir a debatir estos temas. Pero no vamos a enfocarnos en este reptil infrahumano que subió, ¿verdad? Claro que no. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el doctor Maurice Rawlins. Fíjate quién es él. Voy a hablarte un poco acerca de su biografía, porque inclusive la Enciclopedia Libre también lo registró con su nombre. Mira, Maurice S. Rawlins, 16 de mayo de 1922, 5 de enero del 2010, Chattanooga, Tennessee, fue un cardiólogo y escritor estadounidense. Es autor de los libros cristianos sobre experiencias cercanas a la muerte. Rawlins sirvió durante la Segunda Guerra Mundial en la Marina de los Estados Unidos, durante la Guerra de Corea y en el Ejército de los Estados Unidos. Fue médico del presidente Eisenhower y del Estado Mayor Conjunto. Fue profesor clínico adjunto de medicina en la Universidad de Tennessee. Pasó toda su vida en Chattanooga. Estuvo casado con Martha Emilia Rawlins y tuvieron 5 hijos.
Rawlings fue el autor de varios libros, entre ellos Más allá de la línea de la muerte, Nueva evidencia clara de la existencia del cielo y del infierno, 1987, Al infierno y de regreso, La vida después de la muerte, 1993, que fueron traducidos a varios idiomas. Hoy voy a leerte entonces una porción de lo que el doctor Maurice Rawlings escribió y te des cuenta que este lugar existe. Si no lo quieres ver desde el punto de vista bíblico, que es el que más deberías de poner atención, pues pon atención a este testimonio que nos dejó registrado el doctor Maurice Rawlings, quien ya duerme en el Señor, porque él se convirtió al amor de Cristo, pero no por la religión, sino por la palabra, puesto que él sí la leía. Fíjate lo que dice. Regresó del infierno. Esta es una experiencia que él está contando. Cada vez son más los pacientes que se recuperan de enfermedades serias y me aseguran que existe otra vida posterior a la muerte. Hay un paraíso y hay un infierno. Yo siempre pensé que morir era extinguirse definitivamente. Sobre ese concepto en el que como médico y cardiólogo creía firmemente. Había hecho girar mi vida, pero tuve que reevaluar mi propio destino, y lo que descubrí no me resultó agradable. Comprobé sin lugar a dudas que no se puede uno fugar por medio de la muerte. La crisis sufrida por mi criterio se inició a raíz de lo que ya mencioné. Durante una consulta le pedí al paciente que se sometiera a lo que llamamos prueba de esfuerzo o de estrés para hacer una valoración de los dolores que el paciente tenía en el pecho. Durante este tipo de prueba el paciente hace ejercicios mientras el médico simultáneamente registra su electrocardiograma. Suele usarse una banda movible sobre la que se para el paciente y que comienza a aumentar su velocidad al principio. El paciente se ve obligado a caminar de acuerdo con la velocidad de la banda, que va aumentando hasta que la persona tiene que apretar el paso y finalmente correr. Si el trazo del electrocardiograma enloquece y se distorsiona durante el ejercicio, casi siempre indica que los dolores que siente en el pecho son de origen cardíaco. Aquel paciente era un cartero rural de 48 años. Era un hombre de constitución mediana, cabellos oscuros y con una personalidad muy agradable. Por desgracia, fue uno de esos casos insólitos en los que el electrocardiograma no solo enloquece, su corazón se detuvo por completo, sufrió un paro cardíaco y cayó muerto ahí mismo. En mi consultorio, en vez de fibrilar, estremecerse sin latir, su corazón se había quedado completamente inmóvil. No había rastro alguno de vida en mi paciente. Pegué la oreja a su pecho y no escuché ningún latido, no había pulso ni siquiera en el cuello. Dejó escapar el aire que le quedaba en los pulmones y no volvió a respirar. Hubo algunas contracciones musculares y comenzó a tomar un color azulado. Aunque en esa clínica hay otros 6 médicos que atienden en consultorios vecinos al mío. Aquella noche habían salido a otros hospitales para visitar a sus enfermos encamados. Había algunas enfermeras y por fortuna estaban bien adiestradas. Mientras yo daba masaje cardíaco externo oprimiéndole el pecho, una de las enfermeras se concentró en darle respiración de boca a boca. Otro llegó corriendo con una mascarilla de oxígeno, mientras que una tercera llevó a mi consultorio todo el equipo de emergencia para resucitación, incluyendo un marcapaso. Pero el corazón no volvía a latir por sí mismo. A pesar de nuestros esfuerzos, había un bloqueo cardíaco total. Aquí quiero hacer un pequeño... No, voy a seguir leyendo. Había un pequeño paro cardíaco total. Era indispensable usar el marcapaso para vencer el bloqueo y aumentar el latido cardíaco de 35 a 80 o 100 latidos por minuto. Tuve que insertar el marcapaso en una de las grandes venas que van directamente al corazón. Uno de los extremos de su cable electrificado se introduce por el sistema venoso y se deja dentro del corazón. El otro está unido a un pequeño aparato del tipo de un acumulador que regula el latido y elimina el bloqueo cardíaco. El paciente comenzó a volver en sí, pero cada vez que interrumpía la presión sobre su pecho para tomar algún instrumento, volvía a perder la conciencia, ponía los ojos en blanco, arqueaba la espalda en una ligera convulsión, dejaba de respirar y moría otra vez. Cada vez que recuperaba la facultad de respirar y el latido cardíaco comenzaba a lanzar unos alaridos espantosos. ¡Estoy en el infierno! ¡El infierno! Estaba empavorecido y me suplicaba que le ayudase. Me inquietó. Nunca había visto algo así. Y después me aterrorizaría lo suficiente como para impulsarme a muchas cosas, y entre ellas a escribir este libro. Me hizo una súplica muy extraña. Por favor, no se detenga. Lo primero que me pide la mayoría de los pacientes cardíacos a los que resucito es que interrumpa la presión sobre su pecho, ya que resulta muy dolorosa. Hay muchos casos en los que mi método de masaje cardíaco externo ocasiona la fractura de varias costillas, pero aquel paciente me rogaba que no me detuviera. Observé la expresión de terror que había en su rostro. Tenía una expresión de pánico peor que la de la muerte. Era una mueca grotesca que retorcía todos los músculos.
de su cara, dándole la apariencia de una espantosa máscara de terror absoluto. Temblaba, sudaba en forma profusa y literalmente tenía los cabellos erizados. Recuperó la conciencia durante unos instantes más y se aferró a uno de mis brazos. «¿Pero que no me entiende? Estoy en el infierno. Cada vez que deja de apretarme el pecho vuelve al infierno. Por lo que más quiera en el mundo, no me deje volver al infierno». Acostumbrado a los pacientes que sufren este tipo de estrés emocional durante la resucitación, le dije que se quedara un rato en su infierno y me dejara trabajar en paz porque él era incrédulo. Era como este animal que se subió hace rato. ¿Te fijas? Seguimos leyendo. «Tranquilícese, estoy muy ocupado. Ya me platicará de su infierno cuando termine de ponerle el marcapaso». Pero aquel hombre hablaba en serio y comencé a sospechar que realmente había algo extraño en todo aquello. Nunca había yo visto un grado tan tremendo de pánico. En un moribundo comencé a trabajar con mayor rapidez, febrilmente. Para ese momento el paciente ya había sufrido 3 o 4 paros cardíacos y respiratorios, que se traducen en 3 o 4 muertes clínicas. ¿Te fijas? Y por lo tanto, en una inconsciencia absoluta. En uno de sus lapsos de conciencia me preguntó ¿qué hago para volver al infierno? Le dije que tal vez serviría el principio que nos enseñan a todos en el catecismo, porque no sabía él, ¿verdad? Era de la Gran Ramera, que sería cuestión de pedirle a Jesucristo que lo salvara. «No sé pedírselo, doctor. Rece por mí, rece por mí». «Qué fresco», le dije, que me había graduado en medicina, no en religión. «Rece por mí», repitió. La verdad es que no podía negarme ante la súplica de un moribundo. Seguí trabajando sobre su pecho, ahí en el suelo, y le pedí que repitiera las palabras que iba yo a decir. Fue una plegaria muy sencilla porque no sabía gran cosa en cuestión de rezos. Era algo así: «Jesús, te ruego que me protejas del infierno, que perdones mis pecados, te entrego mi vida. Si muero, recíbeme a tu lado. Si vivo, estaré siempre contigo». Por fin se estabilizó el estado del paciente y lo transportamos al hospital. Yo me fui a casa, desempolvé una Biblia y comencé a leerla. Quería averiguar qué era exactamente eso del infierno. En el ejercicio de mi profesión siempre había tratado a la muerte como un acontecimiento natural en el que por mi parte no intervenía ni el temor ni el remordimiento. Pero en esos momentos comenzaba a darme cuenta de que había algo en el fondo de todo ese asunto de la vida después de la muerte. Era necesario revisar mis conceptos, investigar. Era como encontrar otra pieza del rompecabezas que sostiene la verdad de las Sagradas Escrituras. Comenzaba a sospechar que la Biblia no es meramente un libro de historia. Decidí que era indispensable comenzar a leerla con suma atención. 2 días después me acerqué a mi paciente llevando pluma y papel para pedirle que me narrara sus impresiones. Sentado junto a su cama, le pregunté qué era exactamente lo que había visto en el infierno. ¿Había llamas? ¿Vio algún demonio con trinche? ¿Cómo era el infierno? ¿Cuál infierno? ¿De qué me habla, doctor? No me acuerdo de nada de lo que usted dice. Le conté los detalles de lo que había sucedido y de lo que dijo 2 días antes, tirado en el suelo mientras lo resucitaba. Aquí te está hablando que usaban un desfibrilador. Son como esos aparatos que ponen en el corazón cuando las personas están como en estado de muerte, ¿te fijas? O que tienen como una muerte clínica, digámoslo así. Dice: no recordaba ninguna de sus experiencias aterradoras. Al parecer fueron tan espantosas que su mente consciente no pudo enfrentarse a ellas y las lanzó al subconsciente. Pero el cartero no se alejó jamás de Cristo. Ahora es un hombre muy religioso. Bueno, porque se acercó a él a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, lo que te decía anteriormente, la cateterización coronaria es un procedimiento que permite examinar los vasos o conductos del corazón. Dice, puso en evidencia la normalidad de las arterias que le provocaban los dolores en el pecho, ya que las arterias coronarias son demasiado estrechas como para permitir que se retire el material que las obstruye. Usualmente se extrae una vena de la primera y se implanta en la superficie del corazón. O sea, es como un catéter, para que más entiendas. Bueno, pues hasta aquí te puedes dar cuenta, en base al testimonio que el doctor Maurice Rawlings está dando, de que ese lugar de eterna perdición existe. Y si Dios permite que estas cosas, por ejemplo, las conozcamos nosotros, es para que nosotros no ignoremos realmente de que ese lugar le está esperando a todo aquel que vivió sin Dios, sin fe y sin esperanza. La realidad del infierno es tan real como la vida misma aquí en este mundo físico. Tú me podrás decir a mí, oye, como dicen los ateos, ¿no? La gran mayoría, pero ¿cómo el cuerpo físico, cómo el alma, perdón, va a identificar esos dolores si se requiere de los nervios para que puedan sufrir? Yo eso no te lo puedo explicar porque son misterios del reino de los cielos, pero de que es un lugar de eterna perdición, créemelo que existe porque el Señor Jesucristo lo declaró. Inclusive allí los sentidos se agudizan cada vez más. El día primero, si Dios me permite predicar, porque va a ser la tercera parte de este tema tan importante, ahí te voy a predicar a Lucas capítulo número 16 y te vas a dar cuenta cómo, por ejemplo, el rico que muere y va al infierno el mismo día que Lázaro va al reposo al seno de Abraham,
Ciertamente ahí te puedes dar cuenta cómo él ve el rico que fue malo, que realmente se fue al infierno, porque diario, de día en día hacía fiestas, comilonas, o sea, llevaba una vida disoluta, una vida concupiscente. Él ve en un panorama profético, tiene una visión del seno de Abraham, nuestro padre. Y ve, por ejemplo, a Lázaro que está junto con él. ¿Te fijas? Lázaro era un hombre pobre que estaba, por ejemplo, sufriendo en llagas, y él anhelaba comer, aunque sea la migaja, de lo que caía de la mesa de este hombre rico. ¿Te fijas? Entonces un día mueren los dos y el malo va al infierno, el hombre rico, Epulón, va al infierno, al Hades, y es atormentado en llama de fuego. Y fíjate, en esa narración, aquí te estoy haciendo un pequeño paréntesis, él ve en el seno de Abraham, a nuestro padre Abraham y a Lázaro. ¿Fijas? Porque en el inframundo, haz de cuenta que un costado es como si fuera un patio delantero. En unas alturas estaba el seno de Abraham. Y en el inframundo, pues obviamente que es el centro de la tierra, está el tormento de fuego, donde están los demonios atormentando a las almas que realmente no nacieron para Cristo, que vivieron sin Dios, sin fe y sin esperanza. En la parte más profunda está lo que es las profundidades o las regiones de la muerte, que se conoce como los abismos, el abismo, donde están los demonios y los ángeles caídos más poderosos del bajo astral. Te digas, los cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, él le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro a que refresque la punta de mi dedo, de mi lengua, perdón, que con la punta de su dedo refresque mi lengua. Entonces nuestro padre Abraham le dice, hijo, muchos bienes tuviste en vida y Lázaro muchos males. Ahora tú eres atormentado en ese lugar de tormento y Lázaro ciertamente entró al reposo de Dios. ¿Te fijas? Entonces dile, envíalo a que avise a mis hermanos que tiene, que avise a mis hermanos porque tengo 5, que este lugar existe. Fíjate cómo ahí en Lucas, no te voy a decir todo porque si no, pues no sería la aplicación que voy a hacer el día primero, ¿verdad? Pero ahí te puedes dar cuenta inclusive cómo los sentidos se agudizan más que en este mundo físico, porque dice que vio a lo lejos a nuestro padre Abraham, es decir, en el seno de Abraham, mientras él estaba siendo atormentado en llamas. Entonces, mi amigo, si tú realmente haces caso omiso de esta gran verdad, de este lugar de eterna perdición que existe, nadie nunca más va a poder hacer nada por ti. No seas de las personas que piensan que porque pesa más lo bueno que lo malo vas a entrar al reino de Dios. Porque la Sagrada Escritura, ayer te leí, por ejemplo, en el tema de el infierno es un lugar real. Por cierto, todas mis predicaciones están quedando grabadas en mi perfil de Face llamado Ángel Ben Yeshua. Nomás que ya no se quedan guardadas en el Face, porque ya esta plataforma no permite que, la plataforma de Face no permite que se queden ahí grabadas, pero las puedes abrir desde YouTube. Ahí te puedes dar cuenta, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas acerca de estos temas que estamos tratando. El primero fue el de los gobernantes de este mundo, el segundo el de la presencia de Dios, el tercero que fue el día de ayer, gracias a Dios que nos permitió predicar. Este se llamó El infierno es un lugar real y este se llama El fuego eterno del infierno. Ya te lo declaré con Mateo capítulo número 25, el juicio a las naciones, ¿te fijas? Entonces no dejes que nada inhiba tus sentidos. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca tú debes de tener una comunión con el Señor Jesús. Aléjate del pecado, lee su bendita palabra, apaga la caja muerta, porque todo eso sin duda te va a conducir al lugar de eterna perdición. Ahora, a manera de reflexión, vamos a leer lo que dice Mateo 7, 15 al 29. Vamos a leer lo que dice Mateo 7, 15 al 29 en palabras de nuestro Señor amado Jesucristo. Mateo 7, 15 al 29. Mira lo que dice. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los hacedores de maldad, ¿verdad? Los que practican la iniquidad. Los dos cimientos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó
la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. ¿Sí? Grande fue su oletros en el griego. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas, claro, porque Él es nuestro Dios mismo, ¿verdad? Pues hasta aquí terminamos con esta predicación. Como un consejo, pues evita lo más que puedas ir a ese lugar de eterna perdición. Evítalo, porque sin duda no sabes que es un lugar donde ya no hay vuelta atrás. Y lo triste de todo es que ahí van a seguir por toda la eternidad. Dios es justo, sí, es bueno, sí. Él ya lo hizo todo por ti y por mí. Pero ahora a nosotros nos corresponde hacerlo valer, ¿te fijas? Si alguien quiere subir, vamos a atender, pues, por ejemplo, una persona o dos. Adelante, ¿verdad? Adelante. Puede presionar los muñequitos. Puedes preguntar lo que tú quieras al fin del mundo, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, todos aquellos, tú sabes que aquí se van a infiltrar, pues es una guerra espiritual, ¿verdad? Esto es una guerra espiritual. Y siempre se van a infiltrar personas que, pues, están parasitadas por demonios. Antes de que se me olvide, aquí te estaba hablando, por ejemplo, de los años 1980 aproximadamente, cuando el doctor Maurice Rawlings escribió este libro, Cruzando el umbral de la muerte. Te estaba hablando, por ejemplo, de que él, cuando atendía a los enfermos, pues obviamente les daba respiración de boca a boca, usaba el desfibrilador para resucitar a las personas que están en esas experiencias de casi muerte. Pero actualmente ya no puedes hacer eso, porque todo lo que les metieron a través del pinchatón, la estaca, entonces ya no puedes hacer eso porque todo eso se contagia. Una persona marcada a una que no está marcada. Puedes buscar al doctor Wilfredo Stoques Baltasar y te vas a dar cuenta acerca de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? La paz esté con ustedes y contigo también. Entonces ahí te puedes dar cuenta, ¿verdad? Siempre va a ser un pequeño remanente escogido por gracia el que ciertamente va a ir con Dios, el que Él determine que vamos a partir con Él, son los que se van a salvar. Pero eso no significa que Dios sea quien culpe de pecado, ¿te fijas? Él hizo todo por nosotros. A nosotros nos corresponde hacerlo valer. No todo el tiempo o toda la eternidad ibas a estar pecando, ¿verdad? Pues entonces, más vale que atiendas esta gran verdad. Vamos a invitar a algunas personas, si algunas de ellas quieren subir, adelante, ¿verdad? Ahí está bien claro. Ahí está el mensaje el día de hoy. Y pues hemos dado por terminada una vez más esta predicación. Vamos a ver cuál es la siguiente predicación el lunes, donde te va a hablar ya más específicamente de lo que sucede allí en ese lugar de eterna perdición. Está basado en Lucas capítulo número 16, el rico y Lázaro. Oh, daughters of Zion, oh, Abraham's sons, hear the words of your father. Pues bien, no me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí en mi perfil, Miguel Ángel, Hijo de Dios, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito, y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranatha, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Claro, nunca los templos hechos por manos de hombres, al contrario, salte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela, como un avestruz, como un corcel, como un leopardo, como una liebre, o como un jet F-22 Raptor, o de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas de Israel, ¿te fijas? O de Estados Unidos. Que Dios te bendiga y te ayude a entender. Comparte, shalom, shalom, amén. Aleluya.